¿Estás cansada, frustrada o harta, cuestionándote si seguir o no? Lo único que te separa del éxito es si tiras la toalla o continúas. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Jackie Y yo soy Fanny. y el día de hoy vamos a hablar de cómo aprender a no tirar la toalla. Mariana, no sé si alguna vez te has llegado a sentir como que ya no puedes más, que de repente te llega ese sentimiento que estás cansada, estás harta, se te juntan muchas cosas en tu camino y de repente pasa algo donde te hace que colapses. Te hace que colapses y en ese momento te sientes súper mal, tienes ganas de ya rendirte, de ya dejar intentar lo que sea que estás haciendo, no sabes cómo salir de ahí, empiezas a dudar de ti, te empiezan a llegar un buen de sentimientos y pensamientos en los que te dicen que no vas a poder, que no tiene caso lo que estás haciendo, que no vale la pena. ¿Alguna vez te has llegado a sentir así? Sí, sí me ha tocado y creo que, o sea, creo que lo puedo decir como pequeñas crisis. Suceden de diferentes formas, en diferentes situaciones, diferentes momentos o etapas de la vida. En lo personal, cada vez creo que las aprendo a manejar o puedo salir de esa situación un poco más fácil hasta ahorita. Últimamente, siempre trato de buscar como que una enseñanza o un aprendizaje de esas situaciones. Así que sí, de verdad las he vivido, me ha costado muchísimo. He sufrido muchísimo porque duele, pero creo que cada vez puedo entenderlas un poco más. No sé a ti cómo te ha ido en esas situaciones, Fanny, que me queda claro que las has vivido. Sí, Mariana, como bien dices, he pasado en en muchas ocasiones por este tipo de crisis, por así de llamarlo, o de situaciones. He pasado muchas veces por este tipo de situaciones o crisis, y no son situaciones agradables y como bien dices, conforme más pasa el tiempo, pareciera que es más fácil salir de ellas, pareciera que sabes un poco mejor cómo manejarlas, pero nunca vas a saber 100% qué hacer en esos momentos porque siempre van a llegar en momentos diferentes, por cuestiones diferentes, cuando menos te lo esperas. Entonces, pues es un poco aprender a sobrellevarlas porque aquí lo más importante es no rendirse en esos momentos. Pero a ver, Mariana, algo que puedo ver aquí es que estas situaciones las vivimos muchas personas, pero en esos momentos pareciera que nadie nos entiende. Pareciera que somos los únicos en el mundo que estamos pasando por eso. A mí me ha llegado a llegar esa sensación de decir, es que nadie me entiende, es que nadie está pasando, nadie está sintiendo esto que yo estoy sintiendo. Ahora puedo ver que sí hay más personas que vivimos esto, pero ¿a quiénes crees que les suceden estas crisis? Mira, creo que en general estas crisis le suceden a personas enfocadas en lograr algo en específico. Puede verse y ser cualquier cosa, pero de verdad tienes que estar enfocado en algún objetivo. Y sí, son crisis en las que tú sientes que nadie más te puede entender o estás tan envuelto en la situación que de verdad no te detienes a pensar en las demás personas, solamente estás tú en tu propia cabeza viviendo, sufriendo, etc., etc. Como bien dices, creo que es cuando alguien está pasando por este proceso en el que quiere lograr algo, en el que está luchando por algo. Y creo que esto es parte como de lo que no se nos dice, ¿no? De que creíamos que iba a ser muy fácil, pues realmente no es así. O sea, estos son como que esos pequeños precios que se tienen que ir pagando a lo largo de ese camino. Si somos personas que vamos en este camino en el que queremos lograr algo, en el que tenemos una meta, cuando llegan a ocurrir estas situaciones, creo que es como un indicador que nos dice qué es lo que nos hace falta. Es como una forma en la que tenemos que enfrentarnos a eso que todavía nos hace falta trabajar, algo que todavía necesitamos cambiar para convertirnos en esa persona que necesitamos ser para lograr lo que queremos. Entonces, estas pequeñas crisis o situaciones nos empujan a ese cambio, a transformarnos y a mejorar eso que todavía nos está haciendo falta. Entonces, yo creo que de alguna forma son necesarias, por muy incómodas que sean, son necesarias para poder movernos y poder ir mejorando y llegar al resultado que tanto queremos. Pero, a ver, Fanny,
¿Cómo la has vivido? Danos un ejemplo, danos experiencias de cómo te ha ido, cómo se ve esa crisis que has pasado, esas crisis que has pasado. Pues mira, dentro de todas esas ocasiones que he pasado por este tipo de crisis, tengo muchísimas anécdotas. Algo que me gustaría también decirte es que la verdad es que muy al inicio, cuando yo empezaba a tener este tipo de crisis, como que me preocupaba de alguna forma que me sucedieran, porque en esos momentos yo sentía que esas crisis de verdad me iban a detener. O sea, había muchos momentos cuando yo estaba en esas crisis al inicio que yo sentía que me iba a rendir, que ya ahí iba a valer. Entonces, eso era lo que yo decía. O sea, cada vez que me pasaba algo, yo decía, no, ya, esto me va a frenar, ya aquí acabo mi sueño, aquí acabo todo. Y la verdad es que no, o sea, conforme fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta que no me había rendido y ahora de alguna forma confío un poco más en mí y ya sé que esas crisis no me van a derrumbar, por así decirlo, o no van a hacer que me detengan. Eso depende pues de mí, si yo quiero que así sea. Bueno, eso es algo que me ha ayudado un poco a sentirme más confiada. Una anécdota que también me gustaría contar es que te llegan en cualquier momento, cuando menos se lo esperas, y que a veces lo que te hace detonar, por así decirlo, estas crisis, son cosas como muy insignificantes o que no parecieran. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que me dio estas crisis así, sin sentido, mientras estaba de vacaciones en la playa. Y fue después de un periodo en el que yo estaba demasiado concentrada, tenía muchísima presión, me estaba exigiendo mucho y como que este cambio de al fin tener como que ese espacio para mí o ese descanso de dejar de hacer todo esto, me dio un shock muy grande porque en anteriores veces, antes de todo mi camino y que estaba yo, tenía un objetivo, cuando yo tenía vacaciones, pues estaba sin preocupaciones, disfrutaba y la verdad era una sensación muy diferente. En esta ocasión que yo fui, ya tuve una sensación muy diferente. Yo seguía concentrada pensando en mis objetivos, en mis sueños, y entonces eso de alguna forma me detonó esta crisis y me llegó un llanto desconsolado, Mariana, que yo no podía detener. O sea, de verdad, estaba a la mitad de la playa, en medio de música, fiesta, y yo estaba llorando porque no podía contenerme, o sea, de verdad no podía. Y yo en ese momento me llegó miedo, sensibilidad, emoción, no sé, porque yo decía, es que es muy complicado, no voy a poder, pero sí quiero continuar. Y tenía mil emociones, mil sensaciones y bueno, me desahogué en ese momento. Sí, y ahorita que dices llanto descontrolado, sí, sí me ha pasado. En una de las veces que me sucedió, y de hecho fue no hace mucho, literal estaba tan mal que básicamente me decían hola y las lágrimas se me salían solitas. Fue una avalancha de emociones, una avalancha de tristeza completamente descontrolada. También me acuerdo otra situación, era como, habrán sido como que 1:30 de la mañana, 1:30 de la madrugada, y yo me estaba bañando porque acababa de llegar, creo que del trabajo. Estaba literalmente bañándome y llorando al mismo tiempo, cuestionándome, maldiciendo, no entendía por qué yo me ponía en esas situaciones, estaba de verdad muy, muy cansada. Me acuerdo que en esa temporada de verdad fue muy, muy difícil, fue muy cansada, pero fíjate que viendo hacia atrás, no me arrepiento de haberlo vivido, aprendí muchísimas cosas, crecí, sé hasta dónde puedo llegar. Y mira, de verdad no me arrepiento para nada, pero sí, sí me ha pasado esas situaciones descontrolables donde no puedes contener el llanto, sí me ha sucedido esas crisis donde dices, ahora que lo estoy diciendo, creo que no tiene tanto sentido, por qué estaba llorando tanto, por qué se me sentía así, de dónde salió todo eso, qué pasó, literalmente Sí. qué pasó. Sí, Mariana, te entiendo perfectamente. Y es que siento que en esos momentos se te juntan muchos sentimientos, pero que solamente tú puedes entender y que de alguna forma solo hacen sentido para ti.
Y quizá por eso a veces es el sentimiento como de soledad que tenemos tan grande, porque sabes que nadie te va a entender como tú lo estás viviendo, nadie sabe más que tú lo que significa ese momento para ti o todo lo que has venido cargando. Y entonces por eso como que llega cualquier cosita que hacia a ojos de otras personas seguramente pues no hace sentido, pero para nosotros en ese momento se siente como el fin del mundo, como que es una piedra muy pesada de cargar y te llegan esas ganas de querer rendirte. Pero hablando de rendirse, Mariana, ¿en alguna de estas ocasiones te has rendido? Fíjate que lo estaba pensando porque tú lo mencionaste hace rato y creo que no me he rendido en ninguna. Creo que mi cerebro poco a poco dice un poquito más, un poquito más, un poquito más. Aparte también soy muy testaruda y no me gusta rendirme tan fácil, honestamente. Creo que no lo he hecho y si lo he hecho de verdad no lo puedo recordar. Sí, Mariana, yo creo que tampoco. No me he rendido como tal. En ese momento sientes que te rindes y lloras y te desahogas, pero al final continúas, o sea, se pasa ese sentimiento y tú sigues luchando por eso que quieres. Y a veces puedes cambiar un poco de dirección, pero sí coincido contigo que algo que ayuda en esos momentos quizás sí es ser el muy terca, el muy consistente que hace que te quedes ahí. Pero hablando de eso. ¿Cómo le has hecho, Mariana, para no rendirte en esos momentos? Bueno, o sea, creo que lo que a mí me ha sucedido es que han sido, soy muy buena para esconder las cosas y retraerlas hasta que en un punto exploto, ¿no? Pero exploto en momentos o en situaciones donde me siento cómoda. Así que el dejarlo salir, el sentir todo eso, literalmente dejarlo salir me sirve muchísimo. Es agarrar al toro por los cuernos porque llegó un punto en el que ya no puedo más. Sí, Eso es Mariana, lo que a mí ese sería como que el primer paso para empezar con la situación. concuerdo contigo completamente. Y creo que otro de los pasos que también ayuda mucho, o al menos a mí también me ha ayudado mucho, es a entender, cuando estás en esos momentos donde sientes que el mundo se te cae encima, que ya no puedes más, recordar a veces o tratar de pensar qué es lo que lo detonó ayuda mucho a entender como la situación, porque como decimos, a veces hay cosas que parecieran tan ridículas que tú dices, bueno, es que hace 5 minutos estaba bien, ¿qué pasó? ¿Por qué de repente ya todo es un caos en mi vida? ¿Por qué de repente ya tengo ganas de ya no hacer nada? ¿Por qué de repente tengo ganas de abandonar todo lo que estoy haciendo y rendirme? Bueno, es justo por eso que es tan importante identificar qué lo detonó. A veces puede ser una plática, puede ser que algo te salió mal y entonces sientes que ya todo el mundo está saliendo mal, que no puedes, que todo lo estás haciendo mal. Puede ser que, no sé, quizá se te están juntando más responsabilidades y sientes que ya no puedes con todo, mucho estrés, incluso puede ser cansancio. O sea, a veces cuando tenemos tanto cansancio, llega un momento en el que el cuerpo ya no aguanta y te quiebras y llega este momento de crisis. Entonces, es muy importante identificar qué es lo que lo está detonando para tratar de ver qué necesita, o sea, qué nos está indicando esto, qué necesitamos hacer, por dónde tenemos que ir. Más o menos nos dice qué está sucediendo en nuestra vida. Claro, y no me citen en esto, pero Fanny, lo que te iba a decir es que creo que muchas veces viene de ese cansancio donde de verdad ya no podemos más y una situación muy chiquita, Ujú. un evento muy chiquito que te está sucediendo detona Sí. todo lo que tienes adentro. El cansancio hace que se sienta 1000 veces más grande y sale como sale. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Mariana. Yo creo que eso es un factor que influye muchísimo, que como dices, cosas chiquititas de repente se vuelven enormes. Bueno, lo siguiente es la motivación, básicamente tu por qué, tu qué, o sea, ¿por qué estás haciendo lo que quieres hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿De verdad lo quieres? ¿No lo quieres? ¿Te puedes esperar? ¿No te puedes esperar? ¿Por qué en este momento estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué te sientes tan cansado? ¿Cuál es tu por qué, básicamente, de lo que estás haciendo?
Así es. Y de la mano viene también con el de si vale la pena, porque cuando estás en ese momento que estás recordando cuál es tu porqué, cuál es tu motivación, ahora viene la pregunta, o sea, ya recordé mi motivación, pero entonces, ¿vale la pena todo esto que estoy viviendo? ¿Vale la pena todo esto que estoy pasando? Y realmente ahí es cuando te confirmas o te reafirmas realmente que eso que estás haciendo y todo por lo que estás pasando, pues vale la pena porque es ahora sí el precio de tu sueño, es lo que te va a costar el llegar hasta donde tú quieres. Y entonces ahí, si tu respuesta es sí, te va a dar la indicación para que tú continúes. Esa es la respuesta que tú necesitas para seguir y la razón que tú necesitas para no rendirte en ese momento. Claro, y a ver, es muy común o es lo que va a suceder el que te cuestiones todo literalmente, pero esta parte del cuestionamiento es muy buena porque te va a ayudar a darte cuenta si tus pilares o las razones por las cuales estás haciendo todo lo que estás haciendo son las correctas. Esta motivación, este cuestionamiento llega en momentos cruciales, pero también es importante tener en cuenta las razones correctas. Si no tienes las razones correctas, entonces lo más seguro es que te va a costar muchísimo salir de ahí. Otras cosas que a mí me han ayudado es físicamente salirte de donde estás. Por ejemplo, estás llorando en tu cuarto. Bueno, salte de tu cuarto y vete a caminar, cambia de aires, oxigénate, ten más energía para poder salir de esa situación y poder terminarla con los mejores resultados, porque siempre sucede que muchas veces tomamos decisiones mientras estamos en esos sentimientos, en esas crisis que nos pasa, pero no necesariamente es lo más inteligente. Sí, y como bien dices, Mariana, creo que ahí muy importante es no tomar decisiones en ese momento. Porque cuando nos encontramos en esta crisis o en esta situación, pues tienes mil emociones en ese momento y te vas a sentir muy mal y vas a estar lleno de estos cuestionamientos de que estás cansado, de que no vale la pena, de que no sabes si lo vas a lograr o no, vas a dudar de ti, de todo. Entonces, si tú te dejas llevar por todos estos sentimientos y tomas una decisión, seguramente te vas a terminar arrepintiendo o vas a estar en un momento frágil, en un momento débil, donde tu decisión no va a ser lo suficientemente clara. Entonces, en ese momento, de verdad, solamente siente la emoción, pero no decidas nada. Trata de sobrellevar ese momento y ya cuando estés mucho más tranquilo, ahora sí podrás evaluar qué es lo que está pasando, qué es lo que tienes que hacer, hacia dónde te tienes que mover. Pero en ese momento lo mejor es no hacer nada. Otra cosa, Fanny, que de verdad me ha ayudado muchísimo y hemos hablado de esto en el pasado, es la red de apoyo. En estos momentos es cuando tienes que usar tu red de apoyo, porque sí, de verdad necesitas muchas veces el hablarlo, como lo decíamos anteriormente, te ayuda a darle contexto a lo que está pasando y darte cuenta que a lo mejor no es tan difícil, no es tan el fin del mundo lo que sientes y puedes salir de la situación más fácil y más rápido. Sí, totalmente, Mariana, como bien dices, cuando lo platicas con alguien más y te desahogas, o sea, cuando cuentas tu situación a alguien más, en muchas ocasiones me ha ayudado o nos ha ayudado a superar estas crisis, estas situaciones, porque como que te escuchas a ti mismo tu situación y muchas veces como que hasta te sientes mal porque dices, bueno, esto me estaba como que haciendo sentir mal, esto me estaba haciendo que yo sintiera que era el fin del mundo. Y te ayuda un poco a entenderte mejor y a procesar la situación, o sea, realmente a entender por qué te estás sintiendo así, si tiene solución, si no tiene solución, si realmente está tan caótico como tú lo ves o no. Entonces, de verdad, ayuda muchísimo el poder contárselo a alguien o desahogarte con alguien. Pero oye, Fanny, otra cosa, ¿crees que puedes salir de estas crisis más rápido o puedes a lo mejor entender las crisis o manejarlas de mejor forma porque ahora ves que va a haber un buen resultado después de estas crisis o hay valor de tener estas crisis? Sí, yo te puedo decir que sí, definitivamente. Y creo que son muchas cosas. O sea, una es que
de alguna forma te acostumbras, o sea, como que ya cuando llegan ya no son tan sorpresa porque dices, ok, ya pasé por esto, ya sé qué me está pasando, ya he tenido como estas antes y ya las he superado, como que ya no es tan nuevo, ¿sabes? Pero definitivamente también eso te ayuda a que ahora entiendes, o sea, cada vez es más fácil recordar los pasos, o sea, recordar mi por qué, recordar cuál es mi motivación, saber si vale la pena o no, y como que sí las vas superando más fácil, porque como dices, sabes que ya es parte del proceso, que es algo que que son inevitables, que vas a tener que pasar por estas situaciones constantemente, no sabes cuándo, pero sabes que van a estar ahí. Entonces, tienes que hacerte fuerte y lo que decíamos, las vives en el momento, sí sientes muy feo en el momento y a veces sí son muy, muy fuertes unas más que otras, pero entiendes que no es algo que te va a detener, que no es algo que va a hacer que abandones tu sueño, porque el quererlo ahí va a estar. O sea, eso no va a evitar que tú dejes de querer tu sueño, que tú dejes de querer tu meta, pero sí te cuestionas mucho. Y creo que también, conforme más va pasando el tiempo, volteas a ver hacia atrás y a veces hasta te sientes de alguna forma orgulloso de cuántas veces has pasado por esas crisis y las has superado. Porque de alguna forma, después de cada crisis, te vuelves un poquito más fuerte, te vuelves un poquito más resistente y entonces te vas sintiendo como más, con más confianza. No sé si a ti te pasa lo mismo. María. Sí, justo lo que estaba pensando, creo que ahora que puedo darme cuenta que no son tan malas a pesar de lo que se siente, porque de todas formas, por mucho que pues vas teniendo más seguido, de todas formas se siente horrible, de todas formas sientes que es el fin de lo que estás haciendo, de todas formas sientes que ya no vas a poder, todo lo que estás soñando, todo lo que querías para ti, lo ves tan lejos que dices ya no voy a poder. Sí, se siente horrible, pero sí también el hecho de que que lo puedo ver como algo no tan malo, me ha ayudado muchísimo a poder cada vez salir más rápido de ahí. Es un hecho. Llegamos a la parte importante del video. ¿Cómo disfrutamos estas crisis o estos procesos? Pues mira, este proceso, bueno, el proceso en el que vamos a estar, sabemos que es complicado, como ya dijimos, vamos a pasar por muchas cosas difíciles, pero también tienen sus cosas buenas. Y dentro de ellas es algo de lo que nos puede ayudar a disfrutarlo un poquito más y a superar estas crisis, es el ir poniéndonos pequeñas metas. Por ejemplo, o sea, muchas veces cuando estás en estas crisis o cuando sientes que es demasiado lo que tienes que hacer, que hay mucho que no vas a poder, a veces el solamente replantearte el un día a la vez es muy poderoso porque como que solamente tienes que dar esfuerzo un día a la vez y dices, solo hoy, con que acabe hoy, ya, un día más y mañana pienso si me rindo o no me rindo. ¿Y qué va pasando? Que cuando volteas hacia atrás, ya pasaron 100 días o 50 días yendo uno más, uno más, uno más. Y entonces eso como que te ayuda a resistir de alguna forma. Y puedes así pensarlo con pequeñas metas, quizás solamente decir una semana más o solamente acabo esta tarea y ya, y lo pienso. Y eso de alguna forma te puede ayudar a sobrellevar la situación y a aguantar el proceso. Claro, y esto se puede ver de muchísimas formas, como de, no sé, un mes más de trabajo, o me faltan tantos días, o me faltan tantas horas. A mí muchas veces cuando el trabajo se me hacía muy pesado, yo iba contando el tiempo, 3 horas, 2 horas, y recordaba, antes eran 3 horas, ahora es 1 hora y media, ahora es media hora. Así que cada vez se va haciendo más chiquita la espera, cada vez se va haciendo más chiquito el tener que aguantar, así que de todas formas eso lo va haciendo más llevadero, lo va haciendo más fácil y tu cerebro va, ¿cuál es mi siguiente meta? ¿Y cuál es mi siguiente meta? La siguiente, que es muy importante, es otra vez la red de apoyo. Esa red de apoyo es con quien compartes, es con quien lloras, es con quien ríes, son quienes te ayudan a darte cuenta de esos ganes que tienes, porque muchas veces somos tan duros con nosotros mismos que no celebramos nuestros ganes. Y ellos nos ayudan a recordar que por mucho que se ve negro ahorita, hace un día, hace 2 días, hace un mes, tú estabas logrando una meta pequeña
que lo que estás haciendo es el proceso de la siguiente meta que estás por cumplir y que no te puedes rendir. De verdad, esas personas son muy importantes. Sí, y creo que también, como bien dices, o sea, a veces no es que necesariamente esas personas hagan algo por ti o que te resuelvan la situación, sino que simplemente el tener a alguien de confianza que a quien tú le puedas contar tus metas, tus sueños, que te entienda, que te apoye y que en esos momentos, sobre todo difíciles, estén para ti y que tú sepas que ellos te respaldan, que quizá no te entienden al 100%, pero creen en ti. De verdad, ese voto de confianza ayuda muchísimo para poder superarlos, para sentir que alguien te está respaldando y que vas a poder con eso. Y otra de las cosas que también ayuda mucho, en mi caso, es identificarme con alguien más, es decir, recordar a, a personas que hayan pasado por mi proceso y leer sus historias, ver cómo también pasaron por estos momentos difíciles, tuvieron que hacer sacrificios y que no se rindieron, me hace pensar de alguna forma que yo estoy en el mismo punto en el que ellos estuvieron en algún momento y que si no me rindo en ese momento, voy a llegar hasta donde ellos llegaron. Otra cosa es entender en qué parte del proceso vamos. Vamos empezando, vamos en el medio, vamos por el final. Como que tener un mapa de pasos, un mapa mental o los pasos de más o menos por dónde vamos para recordarnos qué tanto nos falta, qué tanto hemos avanzado y poder decir, ok, estoy aquí, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Eso sirve muchísimo. Algo que me gustaría mencionar también es que el proceso es creo que el mayor periodo de tiempo que nosotros vamos a estar en este camino de intentar lograr nuestro sueño. Entonces, por eso es tan importante aprender a disfrutarlo y entender que vamos a pasar en muchas ocasiones por estos tropiezos o por estas pruebas, por este tipo de crisis, y no nos podemos rendir a la primera crisis que venga. Necesitamos aprender poco a poco a conocerlos mejor, a saber cómo reaccionar ante ellas y también ser conscientes de que si todo fuera tan fácil, creo que todos lo lograrían. Y eso es lo que nos diferencia de alguna forma de los que sí lo logran y los que no lo logran, los que se quedan en el camino, como tanto dicen. Son estas pequeñas crisis las que nos van a marcar o definir y nos van a hacer cambiar y crecer personalmente hacia donde tenemos que llegar para convertirnos en esa persona que sí logró su sueño, porque de alguna forma necesitamos convertirnos en esa persona que ya logró su sueño. Entonces, por eso es tan importante aprender a superar estas crisis, aprender a superar estos momentos, estas situaciones. Y poco a poco, algo que sí les puedo decir es que conforme más va pasando el tiempo, sí se vuelve más fácil, sí aprendes a dominarlas mejor y de verdad te vas dando cuenta que vale la pena, incluso estos momentos difíciles valen la pena. Y conforme más va pasando el tiempo y volteas hacia atrás, te sientes más orgulloso de ti, de cómo has superado tanto, de cómo ha crecido después de esos momentos. Y también algo que ayuda mucho en esos momentos es decir, bueno, si ya aguanté tanto, si ya he pasado por tantas situaciones, he crecido, he avanzado tanto, rendirte en este punto, creo que ya es como una traición a ti mismo, una traición a todo lo que has hecho y ya estás más cerca de la meta, estás más cerca del que el día que empezaste. Entonces realmente no vale la pena rendirte. Claro, es un hecho, Fanny. Y a ver, seamos honestos, estamos en un camino por algo. Solamente es cuestión de recordar cuál es ese motivo. También darnos cuenta si es el motivo correcto, porque puede que no sea el motivo correcto. Y también es válido. También es válido decir, ¿sabes qué? Creo que ya no vale la pena. Pero también estar consciente de lo que conlleva, que ya vas en un camino, que ya empezaste a labrar y decir, ya no, puede ser más, puede perjudicar más de lo que puede perjudicar el seguir adelante. Pero por eso son tan importantes los momentos en los que te das cuenta de que ya estás tranquilo, ya saliste de esa crisis, ya puedes darte cuenta cuáles son las razones por las cuales te dio
se creó, se detonó, cuál es ese conocimiento que te va a dejar, cuáles son ese crecimiento que tú vas a tener gracias a esa situación, porque siempre va a haber un crecimiento, siempre vamos a estar en constante cambio, en constante transformación. Y también es importante entender que el camino es muy largo, el resultado puede ser muy corto y lo más seguro es que va a ser muy corto. El llegar al resultado es lo que más tiempo tarda, es lo más tardado, y si no aprendemos a disfrutarlo o por lo menos sobrellevarlo, no vamos a poder ser capaces de seguir adelante. Pero bueno, Fanny, esto ha sido todo por este video. No sé si hay algo que quieras comentar antes de irnos. Sí, que yo sé que en esos momentos a veces pudiera parecer que nadie nos entiende, que nadie va a poder sentir lo que nosotros sentimos o que somos incomprendidos, pero aunque nadie va a entender 100% lo que pasamos, creo que hay más personas de las que creemos en este camino y aunque cada quien tiene su propia lucha, su propia batalla, todos tenemos este sentimiento de que ya no podemos, de que nos queremos rendir, de que queremos abandonar. Y entonces también hay que voltear a ver a todas esas personas que ya lo lograron. Y te aseguro que si les preguntamos si creen que ha valido la pena todas estas batallas y todas estas crisis que han superado, van a decir que sí, sin dudarlo. Entonces, realmente sé que ahora se ve como el fin del mundo, pero cuando tú veas hacia atrás, te vas a dar cuenta que no era tan malo y que sí pudiste y que así como has podido anteriormente, vas a volver a poder. Entonces, no te rindas, solamente piensa un día más, una batalla más y estás más cerca de tu objetivo de lo que crees. Así es. Y yo tengo una pregunta para hacerles. Si ya llegaste a este punto del video, ¿vas a tirar la toalla? ¿Vas a dejar lo que estás haciendo? Otra cosa, ¿cuáles son los lugares más random en los que han tenido una crisis? En mi ejemplo, fue a la 1:30 de la mañana tomando una ducha. Por favor, déjenoslo allá abajo en la cajita de comentarios. Pero Fanny, mientras tanto, esto ha sido todo por este video. Nos vemos a la próxima. Bye.